Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Como cada día, deseo que estés expandiéndote, superándote, sanando. Permítete quitarte esa mochila emocional llena de programas limitantes que no te permiten alcanzar el éxito en tu vida diaria, en tus relaciones de pareja, en tu cuestión económica y en tu cuestión personal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde todos los días subo un montón de información que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu calidad de vida en todos los aspectos. Y como siempre te invito, pues tiene un cuaderno para que tomes notas de toda la información que vas a obtener conmigo. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre algo muy importante, algo muy, pues, muy bonito, ¿no? Que es hablar sobre Dios, que ese es el tema, o sea, conversaciones con Dios, conversaciones sobre Dios. Los que no me conozcan, soy Eduardo Higareda, soy terapeuta holístico, trabajo con la bioscodificación, con la psicomagia, soy experto en el análisis del inconsciente para ayudarte a ver lo que tú no puedes ver, lo que vive ahí en tu mente que te está lastimando, lacerando, que está disperso en el inconsciente. Bueno, pues yo me encargo de poderte ayudar y acompañarte en este proceso holístico, en este proceso de sanación. También me dedico a dar eventos, talleres, conferencias alrededor de toda la República Mexicana. Y bueno, aquí en Guadalajara damos nuestro super evento máster que se llama Desbloqueando el Dinero, que es un taller de superación personal, es un taller de finanzas, es un taller de merecimiento, es un taller de autoestima. Entonces, pues aparte que es todo un tema hablar del dinero, pues también es todo un tema hablar de mi amor propio, de lo que para mí es merecer y lo que para mí es valer. Entonces, vamos con el tema de conversaciones con Dios. Déjame aquí un like y déjame un comentario a ver cómo se te hace esta información que te voy a proporcionar, porque bueno, desde mi parte holística, desde lo que yo conozco, desde mi experiencia como terapeuta y las diferentes disciplinas que he aprendido, los diferentes maestros que he tenido, yo actualmente pues tengo mi terapeuta. Yo llego a tener hasta 3 terapeutas al mismo tiempo, o sea, 3 terapeutas que me dan luz, que me guían a veces en mis procesos de crisis, en mis procesos emocionales, en mis procesos de sanación. He tenido muchos maestros, sigo teniendo maestros y voy a tener más maestros, ¿sí? Porque una de las partes que yo siempre les digo es que todos ocupamos terapia. Entonces, una persona que diga que no ocupa terapia es una persona que ya cayó en el ego y que ya cayó en la soberbia y que cree que ya no necesita sanar y que no necesita cambiar nada. Alguien que tenga esa mentalidad, pues definitivamente ya no debería estar en este plano, porque tú cuando acabes de aprender, pues entonces te vas a ir, pero mientras sigas aquí es porque todavía tienes materias que cursar. Entonces yo creo que este tipo de gente que dice es que yo no ocupo terapia, es que es gente que no se quiere conocer, es gente que le da miedo contactar con su dolor y que le da miedo sanar. Entonces, paradójicamente, para no sufrir, yo no le entro al sufrimiento, pero al no entrarle al sufrimiento sufro porque tengo una agonía, tengo una depresión, tengo una ansiedad, tengo un conflicto de desvalorización. Es muy sutil el rol de la víctima, o sea, no te das cuenta cuando estás en víctima, hay que estarte cachando una y otra y otra y otra vez para que lo entiendas, porque la base del aprendizaje es la repetición. Entonces hay que estarte repitiendo mucho: no seas víctima, no seas víctima, no seas víctima, empodérate, empodérate, para que te vaya pudiendo llegar esta luz, ¿no? Entonces, bueno, esto de conversaciones con Dios es muy hermoso, porque cuando hablamos de Dios, bueno, número uno, pues a mí no me gusta llamarle Dios, ¿no? Porque sería una figura masculina y no es femenino, tampoco es masculino, es simplemente la creación, la divinidad. Entonces, me gusta, cuando estamos en cursos, sí le llamo el creador de todo lo que es, para que haya una base en lo que las personas puedan como ubicarlo, ¿no? En su mente, pero realmente para mí es la divinidad, ¿no? O sea, es la fuente, es el misterio de la vida. Y hay muchas maneras en cómo tú te puedes conectar con este misterio de la vida. Una de ellas, por ejemplo, es que notes que nosotros estamos viviendo dentro de un sueño. Entonces, yo vivo dentro de un sueño y dentro de este sueño me permito disfrutar el sueño, porque sé que estoy en el sueño de la creación, sé que estoy en el sueño de Dios. Aparte, ponerle palabra a la divinidad y llamarle Dios, pues es una manera muy limitada, ¿no? Porque la mente humana
Piensa, cuando tú le dices Dios, viene la imagen de Dios, viene la imagen de un ser todopoderoso, ¿sí? Pero va más allá, ¿no? O sea, es más allá que eso. Sin embargo, el humano necesita aprender y ponerle un nombre, ¿no? Para tener una referencia de lo que es la divinidad y lo que es la creación, la fuente de la vida. Una de las cuestiones cuando estamos hablando de la divinidad es desde dónde la vamos a conocer, ¿no? Porque a lo mejor cuando yo te diga Dios, si tú vienes del judío cristianismo, te va a venir a tu mente masoquismo, te va a venir a tu mente crucifixión, te va a venir a tu mente sacrificio, te va a venir a tu mente que hay un pecado que tienes que sanar. O a lo mejor te puede dar comezón, ¿no? Hablarte de Dios, porque por eso mucha gente investiga y lucha por esta no existencia de Dios, ¿no? O sea, y te puede dar urticaria si te hablo de Dios, ¿no? Y luego nos van a decir, no, es que Dios no existe, o si Dios existiera no habría maldad, y si Dios existiera no habría gente pobre. Entonces, bueno, cada que yo te diga Dios, tú y tú y tú y tú y todos los que están viendo, cada uno en sus diferentes esferas mentales, en sus diferentes religiones, en sus diferentes culturas, lo van a tomar a como lo han vivido, a como se los han enseñado, como se los han inculcado desde la familia, la religión y la sociedad. Porque, por ejemplo, yo te pongo mi caso, yo en lo personal por muchos años odié a Dios, o sea, yo muchos años viví en contra de la creación porque yo me odiaba. Entonces yo primero aprendí a odiarme antes de aprender a amarme por la familia, la familia extrovertida que me tocó, por el árbol genealógico en el que me tocó nacer, la relación que tengo con mi padre, la relación que tengo con mi madre y la relación que tuve con mis hermanos. Entonces yo no entendía muchas cosas de la lógica de la vida, entonces para mí fue más fácil aprender a odiarme antes de aprender a quererme, porque eso fue lo que vi en casa. O sea, yo veía la disfunción familiar, entonces yo decía, esto es lo normal, esto es lo común, esto es lo sano, esto es lo que debe de ser así. Entonces yo aprendí las estrategias de cómo lastimarme, de cómo odiarme, de cómo tratarme mal antes de quererme. Entonces, por supuesto que todo eso, al final de cuentas, ¿quién era el culpable? Pues Dios, ¿no? El culpable siempre era el creador, porque tú me trajiste a este mundo y porque por tu culpa soy así, por tu culpa sufro y por tu culpa me hago daño. Cuando todo eso yo no me daba cuenta, te hablo ya de hace muchos años, yo vivía desde esta parte dormida de la conciencia donde yo hacía responsable a la divinidad y yo me ponía en todo el papel de ser una víctima, ¿no? Porque de niño sí fui muy sufrido en esa cuestión, o sea, fui un niño no entendía la lógica de la vida y no entendía la lógica familiar y no entendía lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces para mí lo más fácil era sufrir y lo más fácil era hacerme la víctima y lo más fácil era alejarme de todos y yo vivir mis propios demonios y yo vivir mis propios tormentos y yo vivir mis propias locuras. Entonces, si tú me preguntaras a mí hace 10 años de para mí qué era Dios, yo te diría yo odio a Dios, Dios no existe, Dios es una basura, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo, yo, como te he comentado en otros videos, yo practico una disciplina que es el triatlón y yo hice una licenciatura que es la nutrición. Entonces yo creía que mi propósito, yo creía que mi plan era ser nutriólogo porque aprendí de mi padre es nutriólogo, mi padre es médico. Entonces yo en esa prisión familiar, que todos tenemos una prisión familiar y una prisión social y una prisión religiosa, yo en esos barrotes de la prisión familiar, yo en mi lealtad y en ese amor a mi padre, pues yo quería repetir la misma profesión que él. Sin embargo, en este lapso, cuando yo me doy cuenta que no odio a Dios y que realmente todo es un aprendizaje y que todo es conocimiento, empiezo a estudiar mis inicios, que es cuando estudié mi curso de sanación Reiki con la maestra Ana, una maestra que ha estado conmigo por más de 10 años, ayudándome, dándome conocimiento, etcétera. Y yo descubro otra versión de Dios, ¿no? Yo descubro que no es el Dios que yo creía, pero lo que pasa es que era el Dios que yo creía porque era lo que yo conocía y lo que yo tenía en mí. Entonces, si recuerdas, todo es proyección. Entonces me doy cuenta que ese Dios odioso y ese Dios castigador
no era más que ese Edgar castigador y odioso que era conmigo mismo y obviamente que era con las demás personas y que las demás personas eran conmigo y que se reafirmaba ese odio, ¿no? Ese detestar la vida. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, yo tuve un intento de suicidio y tuve casi una muerte clínica, donde casi en esa muerte clínica que ya estaba entre que me iba y me quedaba, y yo pude conectar con la divinidad. Entonces, dentro de mí era como esa cuestión de, por primera vez no estoy sufriendo, por primera vez no tengo dolor, ¿no? Y eso fue como a los 22 años. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué por primera vez no siento esta angustia, esta depresión, esta ansiedad, esta tristeza, esta herida de abandono? Porque es mi tema, es mi materia, es una materia ya aprobada, que me sigue dando retos todos los días, como todo humano, tengo mis cosas que trabajar, pero ya está más trabajada que antes, ¿no? Entonces este abandono, esta soledad, esta angustia, esta desesperación, este quererme morir, desapareció por un segundo, ¿no? Entonces yo pude entrar a esa divinidad, ¿no? Estaba en una reunión con unos amigos y yo pude entrar ahí y ya después me rescataron, me tuvieron que sacar y me llevaron al doctor y me pusieron unas sustancias en la sangre, suero y adrenalina y para regresar, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que no me morí. Y si no me morí, estuvo genial, porque tú cuando estás en esos estados, estás a punto de morir y no te mueres y te regresas o te regresan, es porque la divinidad te quiere mucho, es porque la creación te quiere mucho. Entonces yo, aunque yo tenía ya mi licenciatura en nutrición y que yo me dedicaba y sabía que según yo me iba a dedicar toda la vida a la nutrición, pues me doy cuenta que la vida tiene el plan y el no plan. Entonces el plan de mi ego era ser nutriólogo, era nomás dedicarme a la pura nutrición y repetir las lealtades familiares. Pero cuando vivo esto, cuando estudio por primera vez mi curso Reiki, que ahora yo me encargo de dar estos cursos, mi maestra me capacitó y yo me dedico a formar maestros, y tuve que tomarlo 4 veces, porque soy medio cabezadura, soy muy científico, soy muy analítico, esta parte del ego a veces me domina. Entonces tuve que tomar 4 veces el curso porque decían, no puede ser que todo sea tan espiritual. Y pues sí, realmente sí es así, ¿no? Entonces cuando me pasa esto y regreso y cuando tomo los cursos y en el transcurso de mi vida me doy cuenta que la vida tenía otro plan para mí, ¿no? Que la vida me dijo, oye, espérame, ven. Yo te estoy llamando, yo te necesito ahora de mi lado, ¿no? Yo necesito ahora que tú me ayudes a ayudar a otras personas. Yo necesito que tú te conviertas en esta persona terapeuta, esta parte en la que tú vivas tus procesos, en la que tú vivas tus dolores, en la que tú vivas tus sufrimientos, en las que tú sanes tu parte, en la que tú cruces el río, en la que tú te hundiste en el río, en la que tú viviste tu noche oscura, porque ahora te necesito de este lado, ¿no? Y eso para mí fue muy gratificante y hasta la fecha es súper gratificante porque puedo comprender que mi propósito y que mi pasión es la terapia, ¿no? Por eso es por lo que hago siempre mucho hincapié en que estudien el taller de Desbloqueando el Dinero, porque ese taller que yo doy es un taller que te invita, es un taller de 2 días que te invita a que te des cuenta cuál es tu misión de vida, cuál es el propósito de que estés aquí, ¿no? O sea, todos tenemos una misión y todos tenemos un propósito. Y te lo voy a resumir de esta manera, o sea, el propósito es que tú vienes a servirle al Creador o tú vienes a servirle a la divinidad. Entonces tú eres un canal de la divinidad para que puedas espiritualizar a otras personas y a cambio de esa espiritualización se te regresa a ti algo físico, tangible, que es la materia, que no es más que el resultado y es el igual por ley de correspondencia de que todo lo que yo espiritualizo y todo lo que doy allá afuera, el universo todo lo ve o la divinidad todo lo ve y todo me lo regresa. Entonces, esta es la cuestión en la que yo detecto lo que es conectar con la divinidad y entonces con otras series de procesos terapéuticos, de medicina sagrada que he consumido, ¿sí? Que me ha ayudado a lo que haría en 10 años de meditación, con la situación que me pasó y con la medicina sagrada, he llegado a estar en esos estándares altos de conexión con la divinidad y conectar con la creación. Y cuando medito, pues voy a esos lugares. Cuando hago meditación, regreso a ese lugar
en el que estoy conectado con la divinidad. Entonces, la divinidad no tiene absolutamente nada que ver con religiones y no tiene nada que ver con el aspecto social. O sea, la divinidad no tiene nada que ver con que no, es que tienes que ser de esta religión y tienes que comportarte de esta manera, o tienes que venirte a esta otra religión porque en la otra religión no está Dios, en esta religión sí está Dios, y tienes que hacer lo que esta religión dice, porque si te vas a la otra entonces se ve muy mal y allá no existe Dios. Entonces lo bueno es que todo eso ya está saliendo a la luz, ¿no? Entonces pues nos damos cuenta que no son las religiones como tal donde vive la divinidad. O sea, la divinidad es el templo que vive dentro de mí, porque yo soy una gota y tú eres una gota y todos juntos formamos el océano. Entonces mi alma, tu alma y el alma de todos forman el gran espíritu, ¿no? El gran espíritu de esta divinidad que vive en todos y cada uno de nosotros. Entonces, no es que le pongas una etiqueta religiosa, moral o cultural, sino que detectes la parte de la creación que vive dentro de ti. Porque si nos vamos a otras religiones, podemos creer que la divinidad o que la creación, ¿no? O que Dios tiene que ver con esta parte del masoquismo, esta parte de la crucifixión, esta parte de que necesito morir, necesito sacrificarme, necesito que me duela para que después yo pueda ser un merecedor. Esta parte de venir con un pecado y que todos tenemos un pecado adentro y que el pecado original y que por mi culpa y bueno, todo ese tipo de cosas ya están saliendo a la luz, y gracias a las redes sociales y a la comunicación puedes buscar en internet y vas a ver que hay muchos maestros, que hay muchos terapeutas que no se basan en esta parte religiosa, ¿no? Porque entonces eso es enganchar a la esfera mental a un conflicto que tiene mi religión, ¿no? Entonces yo tengo que seguir mi religión y yo tengo que hacer lo que me diga la religión, y entonces llevo esa religión a todos lados y entonces mi vida se convierte en un caos, y entonces no salimos de la víctima, no salimos del victimario y nos culpamos a nosotros mismos y culpamos al otro y juzgamos al otro y nos juzgamos a nosotros y me juzgo yo y te juzgo a ti, y es un juicio, es una revoltura, ¿no? Cuando la divinidad, cuando vienen conmigo a terapia, la primera sesión es compartirles la primera ley que te da la divinidad, que es la ley del libre albedrío, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a quién? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Y quién es tu hermano para juzgarte a ti si ni siquiera yo te juzgo? Es lo que la divinidad, es lo que este misterio de la vida nos dice antes de venir aquí, ¿no? Sin embargo, es la primera ley que violamos porque juzgamos, porque criticamos, porque hablamos mal de otros, porque inventamos cosas, y todo eso es violar esa ley, ¿no? Entonces eso, en primer lugar, eso es ya no estar en esa vibración, en esa congruencia con el creador de todo lo que es, o con esta divinidad. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender como humanos, como sociedad, y más ahorita después de esta situación que vivimos por más de 2 años, es darte cuenta realmente cuál es la divinidad que vive dentro de ti, ¿no? Cuál es esa creación que tú tienes, porque los caminos de la vida son muy místicos, son muy misteriosos. Tú puedes creer que estás en el camino y estás en otro, y luego la vida te marca otro camino, y luego la creación te dice, oye, no, ven, es que te necesito porque lo que estás haciendo, pues, o sea, sí está padre, pero pues no tiene que ser eso, tiene que ser esto otro, ¿no? Entonces es donde nosotros tenemos que decidir si voy contra la vida y hago lo que yo quiero y sufro y lucho y me pongo en mi ego y me pongo en mi macho, o comprendo que la vida tiene un plan para mí, ¿no? Y que yo no puedo cambiar el plan divino. Es como si estuviéramos 50 personas en un camión porque vamos a ir al cine o un balneario, y uno que no quiera ir y los otros 49 no vamos a ir por uno, ¿no? Entonces como que, oye, pues por tu plan no vamos a cambiar el plan de todos, ¿no? Exactamente igual con la vida. O sea, la vida tiene un plan para todo lo vivo y lo no vivo. Entonces la vida no puede cambiar el plan solo porque tú no quieres apegarte al plan de la vida, ¿no? Porque tú, antes de venir allá arriba, por ley de correspondencia, como es abajo es arriba, tú allá arriba hiciste un contrato kármico, ¿no? Entonces aquí abajo van a haber cosas que te va a tocar vivir, quieras o no quieras. O sea, si la vida tenía para mí destinada a una situación en la que yo tenía que casi morirme, pues la iba a vivir aunque viviera abajo de la cama, aunque mis padres hubieran sido otros, hubieran sido diferentes.
yo lo hubiera vivido al final de cuentas, porque es lo que mi alma necesitaba venir a vivir para trascender, para evolucionar, para vivir su noche oscura, para florecer y para transformarse en esto que soy, ¿no? Y al final de cuentas, y yo como cada día, pues yo sigo tomando mis terapias, y yo sigo tomando mis capacitaciones, y yo sigo conociendo maestros, ¿sí? Porque eso es la vida, esa es la función del autoconocimiento, nunca se termina. Y entonces te das cuenta que dentro de ese autoconocimiento es donde vive la creación dentro de ti, porque el creador dijo, ¿cómo le voy a hacer para conocerme? Pues me voy a fraccionar y yo soy todos ellos y todas ellas. Entonces, a través de ellos y de ellas, yo me reconozco y yo me conozco y yo cada día me voy autoconociendo más, ¿sí? Entonces, es darnos cuenta que no existen todas esas esferas religiosas, culturales, morales que tienen que ver con la divinidad y con la creación. La divinidad y la creación es algo que vive dentro de ti, para ti, por ti, en ti, de ti, y que eso es lo que va a salir siempre, ¿no? Entonces, pues espero que este video te haya gustado mucho, un poquito acerca de lo que es la divinidad, de lo que es la creación, acerca de mi punto de vista. Yo te invito a que conozcas dentro de ti, para ti qué es la divinidad, para ti qué es la creación, para ti qué es conectarte con Dios, para ti qué es Dios, cómo ves a Dios, ¿sí? Y lo más importante, si sientes castigo, si sientes culpa, si te sientes merecedor, si no te sientes merecedor, y todo eso es bien importante, porque todo eso que tú sientas es lo que todos los días vas a estar manifestando allá afuera, en la sociedad, con tu pareja, con tu familia, en el trabajo, porque son todas las prisiones mentales que tenemos aquí que no nos dejan salir. Entonces, pues espero haberte ayudado, espero que este video te haya ilustrado un poco, que conozcas un poco más de esta parte holística, de esta parte metafísica, en como yo te comparto, que es la creación, la divinidad, Dios, la fuente, como tú gustes llamarle, el creador de todo lo que es. Te invito a que te quites esa mochila emocional llena de todos los programas limitantes que no te dejan alcanzar el éxito en tu vida personal, y que te quites todos esos programas limitantes que no te dejan superarte. Como todos los días, te invito a que estés sanando, superándote, expandiendo, creciendo y cada día siendo mejor de lo que ya eres. Te mando abrazos, te mando besos, bendiciones y nos vemos en el próximo video.